¿Cuáles son entonces aquellos aspectos que le dan el carácter científico a la metafísica? Esa sería entonces la pregunta. Podríamos señalar por lo menos 4. Primero, que la metafísica debe partir siempre de la realidad. No puede partir solamente de los datos del pensamiento, porque corre el riesgo de inventarse su objeto de estudio. Ninguna ciencia se inventa su objeto de estudio, porque entonces sería ciencia nada más de algo ideal, no de algo real. Toda ciencia capta su objeto de estudio de la realidad, lo que decíamos hace rato, de un dato que percibe de un fenómeno de la realidad. Lo mismo la ciencia metafísica debe partir de la realidad. Segundo, por lo tanto debe dar respuestas reales, no solamente ideales. Quienes piensan que la metafísica es ciencia es porque han pensado que la metafísica a nada da respuesta. No, sí da respuestas reales. Y siempre que dé respuestas reales, la metafísica estará. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Como hemos dicho, hemos retomado estas entrevistas, estos diálogos, estas charlas que en este canal procuramos hacer. Y el día de hoy tenemos nuevamente en el canal a alguien que ustedes ya conocen bien, ya tuvimos una entrevista, pero el día de hoy lo tenemos en exclusiva para nosotros. Es un honor saludarte, padre. Gracias. Es el padre Mateo Hernández Morillón, de aquí de la Arquidiócesis de Tuxtla. Y pues el día de hoy viene a platicar con nosotros, nos va a regalar un momento de su tiempo. Y pues bueno, padre, bienvenido, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ti, gracias también a la estimable audiencia, gracias porque se interesan por estos temas que a veces pueden pasar desapercibidos, pero que son muy importantes en nuestra vida. Sí, sin duda, bastante importante. Pero antes de entrar en tema, me gustaría, padre, que presentes, sobre todo para los que no te conocen como tal, pues tu nombre, de dónde eres, dónde estudiaste. Pues yo soy el padre Mateo Hernández Morillón, soy originario de aquí de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Conejo. Doblemente, ¿verdad? Por la ciudad y por la familia. Me formé aquí en la primaria, el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, aquí en la ciudad. Ingresé en el seminario en el año 2003, estudié la licenciatura en filosofía aquí en el seminario, en el Instituto de Estudios Superiores Tomás de Aquino, que es el instituto propiamente del seminario, en el que ahora tengo la oportunidad de poder ser docente y colaborar también aquí en la formación sacerdotal. Estudié la teología también aquí en el seminario de Tuxtla. Después tuve la oportunidad de hacer una especialidad en filosofía en la ciudad de Roma, en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, donde tuve también la oportunidad de hacer la especialidad en el área de metafísica y ciencia. Y a propósito de eso que acaba de estudiar, bueno, nadita el padre, ¿no? Es licenciado en filosofía, licenciado en teología y sería la licencia canónica en filosofía, ¿verdad? Que si lo quisiéramos comparar, hacer una analogía, sería como una maestría una especialización. Una especialización, porque en la iglesia, después de la licencia, viene el doctorado, ¿no? Pero bueno, eso ya hablaremos en otra ocasión. Y bueno, padre, a propósito de lo que comentaste de tu formación, creo que el día de hoy uno de los temas que nos traen a platicar sobre esto es precisamente de eso, de la metafísica. Me parece que para los que tienen formación en filosofía no tienen conflicto, pero al día de hoy me ha pasado, lo he visto, hace algunos años por ahí yo me encontré a un señor que estaba leyendo su libro de metafísica allá en el Parque de San Roque y decía así, metafísica. No sé cómo se llama, pero se decía metafísica, decía el libro. Yo me emocioné, yo dije, este señor ha de ser un filósofo, porque ya era así un viejecito. Y me emocioné y en ese tiempo era yo menos penoso y me acerco a él a hablar, a quererle sacar plática, pero me llevé una, la verdad, decepción bastante grande porque su libro hablaba de horóscopos, tarot y otras tomadas de pelo. Bueno, ¿por qué el día de hoy cuando hablamos de metafísica, padre, se confunde o mucha gente piensa que hablar de metafísica es hablar de esoterismo? Por el nombre, y yo antes de responderte quiero agregar otra anécdota que a mí me sucedió. Yo regresé de estudiar de Roma en el año 2014 y cuando regresé de estudiar
me pidió el entonces director del IESTA, del Instituto del Seminario, el padre Felipe, asumir la materia de metafísica. Y pues yo di por supuesto que entendíamos la metafísica como ciencia. Pero en ese tiempo yo estaba como vicario parroquial en la parroquia de Berriozábal. Y una señora me preguntó que si qué clase daba yo en el seminario. Y le dije, metafísica. Y me dijo, ¿a poco enseñan metafísica en el seminario? Por supuesto, le dije. Pero yo no había entendido por qué la pregunta. Y ya cuando ella me dice, es que tengo unas amigas que estudian metafísica, ahí como que se encendieron mis alarmas. Y yo nunca había abordado esta pregunta que ahora tú me señalas. Primeramente, la palabra metafísica viene de dos palabras griegas. La preposición meta, que significa hacia o también más allá, y physis, que en el lenguaje griego significa la naturaleza, todo lo material, pero la naturaleza entendida como lo que tiene materia. De manera que la palabra metafísica, ya uniéndolo, significaría lo que está más allá de la materia o lo que está más allá de lo material. Entonces, tomando ese significado de la metafísica como lo que está más allá en el sentido trascendente. Más allá en el sentido de lo que no es material. Okay. O sea, aquí voy, por eso muchos han entendido que se refiere a lo espiritual, lo oculto, lo que no está a simple vista, y de ese sentido es que muchos han llamado metafísica a estas cuestiones que están fuertemente vinculadas al mundo de lo esotérico, del ocultismo, de la brujería, de la hechicería, porque toman ese sentido de las palabras griegas de metafísica. Pero ahora, en el ámbito de la filosofía, se le empezó a llamar metafísica por Andrónico de Rodas, cuando compila toda la obra de Aristóteles, empieza a llamarle metafísica a toda la obra aristotélica que él puso después de los libros que correspondían a la física. Aristóteles divide su obra en los libros de la física, que él llamó filosofía segunda, y lo que hoy llamaríamos filosofía, que él llamó filosofía primera. Primera por ser el conocimiento fundamental, lo básico, y la filosofía segunda porque es lo que deriva del conocimiento básico. Cuando Andrónico de Rodas lo compila, pone primero los libros referentes a la física, que serían estudios acerca de cosmología, de zoología, de lo que llamaríamos ciencias naturales, y los libros que se referían a la filosofía primera los colocó después. A eso le llamó en griego ta metatafísica. El ta es el artículo neutro plural en griego, que querría decir las obras o los libros que se encuentran más allá, es decir, después de los que él había ubicado en la física. Cuando el término pasa del griego al latín, como en latín no hay artículos, y los ta, ¿verdad?, son los artículos, solamente queda metafísica. De ahí pasa del griego al latín como metafísica. Entonces, por ahí está la confusión, ¿verdad?, de tomar este sentido de metafísica como lo que está más allá de lo material, de lo visible, y entonces se pueda pensar que es lo espiritual. Lo espiritual en el sentido aquí muy amplio, ¿no? Esotérico, en el sentido de ocultismo, sí. Porque en el ámbito ya de la ciencia metafísica hablamos de lo espiritual como lo que va más allá de lo que nuestros sentidos pueden observar, pero que lo podemos estudiar de una manera racional. Sí, exactamente, porque también hoy día, es que estamos en la posmodernidad y hoy día una palabra se desvirtúa de una manera horrible, ¿no? Y hablamos de espíritus y a veces piensan que es Gasparín, una cosa así. Sí, tienes mucha razón. En la filosofía, espíritu es lo que se contrapone a la materia, o sea, lo que no es materia. El alma es un tipo de realidad espiritual, puesto que no es materia, y que es materia, citando al padre Carreira, aquello y solo aquello que reacciona a una de las 4 interacciones fundamentales de la materia.
De modo que si no se puede explicar con ninguna actividad que estudia la física, o sea, la materia, entonces no podemos decir que sea materia. Eso es bastante interesante a propósito de las definiciones, y qué bueno que lo mencionas, porque a veces cuando uno está dialogando, a veces uno está debatiendo, uno dice, pues es que la filosofía no es ciencia. Aquí también, pero sería otro tema, pero como que hoy día solo se está entendiendo como ciencia la ciencia experimental, ¿no? Pero que hoy día la ciencia experimental ayuda mucho a entender situaciones metafísicas, ¿no? O sea, por ejemplo, el alma, una manera de cómo comprobarla es precisamente demostrando que ninguna ciencia experimental puede explicar algunas cosas que el ser humano realiza, ¿no? Algunas actividades. Y que no las puede explicar porque no reaccionan a ninguna de las 4 interacciones fundamentales de la materia. Bueno, no le hemos dicho cuáles son: la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Son las O sea, 4. eso, todo lo que reaccione a alguna de esas 4 podemos decir que es materia. De lo contrario, científicamente, es decir, según la ciencia experimental, no se puede afirmar que sea materia. Exactamente, de aquí que nosotros tenemos la capacidad de poder expresar cosas que van más allá de estas 4 interacciones, y la pregunta es si nosotros podemos, más bien aquí yo creo que el argumento sería si nosotros tenemos esa capacidad, ¿de dónde viene? Porque de la materia solo puede salir materia, ¿no? La materia no se crea, se destruye, solo se transforma. Entonces tenemos una realidad espiritual denominada alma. Pero bueno, ya estamos en materia de la metafísica. Regresando un poquito y rebobinando un poquito. Entonces, cuando hablamos de metafísica en filosofía, nos estamos refiriendo a una ciencia específica, a lo que Aristóteles le llamaba la filosofía primera. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Aunque en filosofía hay que entender que la metafísica tiene como 3 grandes momentos. Okay. El primer momento es una experiencia. La metafísica como experiencia consiste en que yo descubro que tiene que haber algo más allá. Yo experimento por una experiencia que no todo puede quedarse solamente supeditado a lo que yo puedo ver, a lo que yo puedo observar. Entonces tiene que haber algo más allá. Por ejemplo, cuando alguien experimenta de manera muy cercana la muerte y descubre que tiene que haber algo más allá, estamos hablando de una experiencia metafísica. Entendiendo pues aquí metafísica como la experiencia de que tiene que haber algo más allá. Y es el sentido de metafísica que señalábamos antes. Luego, cuando de esa experiencia yo concluyo que tiene que haber algo más allá de lo material, paso de la experiencia metafísica a la aceptación de una realidad metafísica. De algo que está, pero que no se queda circunscrito al ámbito de la materia. Y entonces le llamo realidad metafísica. Cuando a la experiencia metafísica y a la realidad metafísica yo le doy todo un tratamiento sistemático, riguroso, lógico, ordenado, convierto la experiencia y la realidad metafísica en ciencia metafísica. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque puede que no todos los filósofos tengan una ciencia metafísica de modo explícito, pero sí de modo implícito. Aquí quisiera hacer una pausa y de una vez preguntarte, porque creo que tiene que ver con lo que estás diciendo. Entonces, ¿se puede hacer filosofía sin metafísica? Digo, te lo pregunto porque en una institución donde yo laboraba y donde se hace por ahí un pequeño café filosófico, alguna vez alguien de ahí hizo un comentario que a mí me sorprendió bastante. Él hablaba de que teníamos que, o sea, si queríamos seguir avanzando como humanidad, era indispensable, era muy necesario acabar con los absolutos. Y en ese sentido él decía acabar con la metafísica. Tenemos que terminar con la metafísica porque ha hecho incluso mucho daño tener la metafísica como fundamento. La verdad es que yo por ahí tuve un diálogo con él, pero me gustaría mucho saber tu postura frente a esta afirmación que a mí me parece descabellada. Quisiera responderte en 2 momentos. Primero, siguiendo el mismo argumento de este profesor,
tendríamos que decir exactamente lo mismo de la ciencia experimental. Tendría que acabar porque hizo mucho daño. Y si no, veamos lo que pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que se llevaron los experimentos en el ámbito de la física nuclear a poner al hombre contra el hombre. Creo que no es esa la solución, porque no podemos renunciar a la ciencia, que es un fruto del espíritu humano. Y la segunda parte de la respuesta es, ¿qué entiende por metafísica? Se empezó a hablar de que la metafísica debe determinar cuando se entendió que era pura abstracción sin referencia a la realidad. Y es que hacia el siglo XVII, siglo XVIII, inspirados en otras corrientes filosóficas que no partían de la realidad, partían solamente del pensamiento, se terminó haciendo de la metafísica una ciencia no de lo real, sino solamente de las ideas. Y de hecho hasta hoy mucha gente piensa que la metafísica solamente es pensar sin referirse a nada en concreto en la realidad. Pero hay que señalar que esa es una manera de entender la metafísica. Errónea. Porque luego veremos que la metafísica, al igual que la ciencia experimental, parte del estudio de la realidad. En la materia de metafísica, aquí en el instituto, es la unidad de 1.2, es que la metafísica tiene como punto de partida la realidad, o dicho en un lenguaje filosófico técnico, el ente. Y es precisamente el mismo punto de partida, la realidad, de donde parte la ciencia experimental, de donde parte el estudio de la metafísica. Sí es cierto que la metafísica no sirve si no parte de la realidad. Ok, me atrevo a hacerte aquí, o volver a interrumpirte, porque al día de hoy se habla de realidad y realidades. Incluso se pone en tela de juicio la realidad. Creo que ya nos quedó muy claro que el punto de partida de la metafísica es la realidad. Pero ¿qué debemos entender por realidad? El dato que nosotros captamos de las cosas. O como diría los neopositivistas, el dato, lo fáctico, el hecho que nosotros captamos. Cuando un científico empieza a estudiar algo, eso algo que estudia es un dato que él encuentra del mundo. A eso nos referimos con realidad. No nos referimos a una invención del ser humano, porque no nosotros nos creamos el objeto de mi estudio. Si yo me creo el objeto de mi estudio, no estoy estudiando la realidad, estoy estudiando mi idea. Pero cuando yo parto de lo que en el mundo acontece, como diría Wittgenstein, o sea, de lo que acontece en el mundo, y ese dato yo lo capto, yo lo empiezo a estudiar, entonces el dato es objetivo. ¿Es válido hablar de realidades? Cuando nosotros entendemos como realidades aquello que se aparece a mi conciencia, estoy haciendo de la realidad solamente un dato de mi conciencia. Pero una cosa es el dato que me aparece y que yo capto por los sentidos, y otra cosa es que yo haga aparecer en mi conciencia un dato. El problema, como tú señalabas antes, es que tenemos que hacer una especificación muy clara de cada una de las palabras que nosotros estamos utilizando. Exactamente, sí. Sobre todo en nuestro tiempo, yo creo que tenemos que, es bastante curioso porque ya no basta solo con decir la palabra, a veces estoy diciendo esto y me refiero a esto, ¿no? Porque si no luego nos pueden tergiversar. Aprovechando esto, ¿nos podrías hablar de manera así rápida cómo ha ido evolucionando la metafísica y dónde estamos parados hoy día? Porque por lo que dices, hay un punto de quiebre allá por la modernidad, ¿verdad? Pero yo creo que ahorita si haces un recorrido histórico rápido, podríamos entender este punto de quiebre. Primeramente, señalando ya lo que decía antes, la experiencia metafísica, la realidad metafísica y la ciencia metafísica, la metafísica como ciencia es reciente, como ciencia, pero no como experiencia y como realidad. Porque la humanidad siempre ha tenido experiencias metafísicas. Le podríamos llamar a esas experiencias metafísicas experiencias religiosas, experiencias de la finitud, experiencias de la propia limitación. Esas experiencias religiosas de la limitación son experiencias metafísicas. ¿Por qué? Porque nos llevan a darnos cuenta de un más allá. Entonces,
La metafísica como experiencia y como realidad ha estado presente no solo a lo largo de la filosofía, a lo largo de la historia del ser humano. O sea, es algo, diríamos, que el ser humano siempre ha experimentado. Como ciencia es reciente. Ok, digo, lo que acabas de señalar, fíjate que surge en mí otra pregunta que también a mí me han cuestionado. No, es que ser metafísico hace alusión a hacer más que filosofía, a hacer teología, porque es pura religión. Hace tiempo platicaba con una chica que estudió ahí en UNACH y ella decía que sí, que lo medieval no fue un estudio racional, sino más bien fue un estudio teológico. No sé qué estaba entendiendo también por teología, ¿verdad? Pero confundía, o más bien algunos quieren acaparar, o más bien poner en igualdad de circunstancias, que metafísica, más que hacer filosofía, es hacer teología. Y lo peor de todo es que es más bien como un salto de fe, la metafísica, no una cuestión de razón. Hago un comentario a lo que decía esta muchacha. En la época medieval, entre otras cosas, se empezó a reflexionar acerca de la inteligibilidad de la naturaleza. O sea, se empezó a entender que la naturaleza... Antes, padre, antes. ¿Qué es inteligibilidad? La capacidad de entender. Okay. O sea, la capacidad de entender. Entonces se empezó a reflexionar que el ser humano tiene la capacidad de entender la naturaleza y que la naturaleza no actúa de manera ciega, sino actúa de manera ordenada. Y el ser humano, con esa capacidad de entender, la inteligibilidad, puede captar el orden que hay en la naturaleza. Esa reflexión que se elabora en la época medieval, luego se toma como presupuesto para que pueda surgir la ciencia moderna. De manera que los padres, los fundadores de la ciencia moderna, sabían o tenían por supuesto que ellos podían entender la naturaleza, porque si no se hubiera razonado que la naturaleza podía ser entendida, no se hubiera abierto siempre la puerta al ocultismo, al esoterismo. Porque, ya claro, tendríamos que meternos en otro tema, que hay que entender que la ciencia es ante todo un conocimiento razonado. Cuando el conocimiento es racionado y por lo tanto es racional, o sea, que no va en contra de leyes del pensamiento, yo puedo hablar de ciencia. Ahora, ¿con qué método obtener ese conocimiento? Esa es otra cosa. Y precisamente con el método con el que yo tengo ese conocimiento razonado, puedo decir si es ciencia experimental, porque usa el método experimental, o es una ciencia filosófica, si utiliza el método especulativo, o una ciencia teológica, si además de lo anterior, utiliza los datos de la revelación, que son razonados. Eso que te iba a decir, porque tristemente hoy mucha gente cree que ciencia solo es ciencia experimental. Es un tipo de ciencia, pero aquí el problema es la pobreza en el concepto de ciencia. Exacto, sí, el desconocimiento, la ignorancia en entender qué significa ciencia. Ahora, sin afán de hacer menoscabo a la ciencia experimental, hay que tener en cuenta que la ciencia experimental está limitada por su mismo método. O sea, no nosotros le ponemos límites, sino que la ciencia experimenta la limitación propia de su método. En otras palabras, la ciencia experimental no nos ayuda a entender todo. No, por método, ¿no? Incluso Karl Popper viene a darles una lección de humildad ahí con la cuestión del falsacionismo, ¿no? Sí, porque eso nos dará que cuando yo quiero entender algo, para lo cual el método científico experimental no me ayuda, tengo que mudar hacia otro método. Exactamente. Si yo quiero, por ejemplo, entender el amor de mamá, o sea, yo no lo puedo meter en una prueba de laboratorio, o sea, tendríamos que entrar en otro ámbito de ciencia. Y se puede estudiar racionalmente el amor de mamá. Claro. Se puede, nada más. Pero tú lo dijiste, racionalmente, eso implica otro método. Exacto, sí, es lo que te iba a comentar, o sea, al final de cuentas, y también obviamente la filosofía conoce también cuáles son sus límites. Si yo quiero saber qué moléculas tiene el agua, no lo voy a hacer a través del método filosófico. Sí. Ahí sí tengo que hacerlo a través del método. Por ejemplo, la ciencia experimental me ayuda a entender la actividad de la naturaleza. La metafísica me ayuda a entender las causas de eso.
y la teología me ayudará a entender el para qué de las cosas. Exacto. Aunque ya desde la filosofía puedo entender algo del para qué a través de la ciencia que se le ha llamado la teleología, o he tratado acerca del fin de las cosas, que a final de cuentas es una forma también de metafísica. Pero bueno, por cierto, dejamos pendiente el recorrido histórico. Sí, ahora sí ya nos van a hacer el favor de hacernos el recorrido histórico de manera rápida, obviamente. Primeramente, quisiera empezar situando cómo entender la metafísica en un recorrido histórico. Decía yo antes que la metafísica como ciencia es reciente. Por lo tanto, si yo quiero entender la historia de la metafísica como ciencia, me voy a quedar siglo XVII, siglo XVIII. Cuando nosotros estudiamos la metafísica desde una perspectiva histórica, tenemos que entender la metafísica como el fundamento último. Y entonces la pregunta que nos sirve de clave para un estudio histórico de la metafísica es: ¿dónde se ha puesto el fundamento último de las cosas, de la realidad, a lo largo de la historia? Y entonces vamos a encontrar que en la época griega antigua, en la época presocrática, se puso el fundamento último de las cosas en algún elemento de la materia. Por eso a eso se llama una metafísica fisicalista, porque ponía el fundamento en un elemento material. Poco a poco fue mutando de una visión fisicalista a una visión que va más allá de lo físico. Y aquí encontramos como personaje a Anaximandro, que sitúa el origen en el apeiro, en lo indeterminado. ¿Y qué es el apeiro? Al decir que lo indeterminado es que no se sabe, no se puede decir qué es, pero al mismo tiempo no puede ser material como pudiera serlo, pero no se sabe, es indeterminado. Poco a poco vamos llegando después a la época ya aristotélica, en la que se empieza a poner el fundamento de todo en el ser. Y ahí encontramos entonces a Aristóteles. Aunque ya desde antes con Platón ya se había puesto el fundamento de la metafísica en el mundo de las ideas. O sea, en una realidad que no es esta que nosotros tenemos, sino que se sitúa en otro plano. Parménides también. También lo encontramos, él pone el fundamento en el ser, y podríamos decir que es una de las primeras visiones de verdad metafísicas del fundamento último. Yo a veces digo a los alumnos que si Aristóteles es el padre de la metafísica, Parménides es como el abuelo de la metafísica. No sé si estás de acuerdo. En el sentido que vuelvo a repetir, la gran pregunta de la filosofía antigua es: ¿en dónde está el origen de todo? Y mira cómo ya esa pregunta es una pregunta metafísica, porque está situando dónde está. Al preguntar el origen, en griego el arge, es preguntar dónde está el fundamento de todo. Cuando nos vamos acercando en la línea del tiempo, antes del inicio del cristianismo, ya el judaísmo, que convive en esta época un poquito con la filosofía griega, empieza a poner el fundamento de todo, ya no en la materia, sino en Dios. Claro, aquí ya entramos en una visión teológica. Ya en la época del cristianismo, a esa pregunta vendrá una respuesta bastante interesante. El origen lo tiene Dios porque Él es creador. Y será una reflexión interesante que combina al mismo tiempo filosofía y teología. Es cierto que en esta época es muy difícil distinguir la una de la otra, pero una cosa es decir eso y otra cosa es que solamente sea teología. A ver si en una siguiente entrevista hablamos un poquito de fe y razón, ¿no? Pero sí. Bueno, nada más. Entonces, ¿dónde se empieza a poner el fundamento de todo? En Dios como creador. De manera que todas las cosas tienen su fundamento, es decir, su origen en Dios, que crea libremente, que crea por pura generosidad y que llama a las cosas que no eran al ser. De hecho, se hablará en la teología de la creatio ex nihilo para decir que donde nada había, Dios hace que las cosas surjan.
Esto para decir que Dios crea sin nada previo. Después de la época medieval, en la época moderna, la pregunta acerca del fundamento último vendrá de la mano de la epistemología. Aquí en la época moderna es un poquito más largo el argumento, porque lo primero que se trata de responder es cómo conocemos, qué podemos conocer. Y van a surgir dos escuelas. El empirismo, que señalará que solo podemos conocer aquello de lo que nosotros podemos tener una percepción sensible, y el racionalismo, que dirá que solamente podemos conocer los datos que capta la razón, excluyendo los datos sensibles. Ahora, del empirismo, como solamente puedo conocer lo que yo puedo captar, aquello que yo no puedo captar, tampoco lo puedo conocer, terminará negando cualquier realidad que no sea material. Y entonces vamos a pasar de la epistemología a una perspectiva metafísica que va a empezar a negar cualquier fundamento último trascendente a lo que nosotros podemos ver. La perspectiva racionalista terminará pensando que solamente conocemos los datos que la conciencia puede percibir, el yo, el sujeto, y entonces terminará con idealismo. Y el idealismo, como en su momento el negar cualquier realidad trascendente, ya es una postura metafísica. En un caso negamos una realidad metafísica más allá de lo que los sentidos pueden percibir, y en el segundo caso reducimos al fundamento último de todo solamente al sujeto, al yo. Y eso será el idealismo. Entonces, el fundamento último de todo es el espíritu. Y sigue habiendo metafísica. Y sigue habiendo metafísica. Y fíjate, curiosamente, en ambos lados, tanto en los que niegan una realidad trascendente, como en quienes hacen del yo del espíritu el fundamento del todo. Interesante. Y estamos en la modernidad. Y bueno, para llegar a la modernidad, aquí empieza auténticamente el problema de la metafísica. ¿Por qué? Porque no tenemos en la época actual una visión unitaria. Aquí me limitaría a decir que dependiendo de la perspectiva metafísica, dependiendo de la perspectiva epistemológica, tendrá consecuencias metafísicas. O sea, incluso dentro de esta posmodernidad, ¿tú crees que hay metafísica? O más bien afirmo. Hay metafísica, pero no la hay del mismo tipo en todos lados. O sea, dependiendo de cada sistema de pensamiento, terminará negando. Por poner un ejemplo, ¿no? Para el pensamiento débil, que se ha cerrado a que no podemos tener verdades objetivas porque el pensamiento no es capaz de poder conocer la verdad, cada quien va a realizar la metafísica como la quiera entender. Y eso nos llevará luego también a poner absolutos muy subjetivos. Absolutos subjetivos. Esto es algo interesante, ¡Wow! Porque entonces, ¿qué va a ser para mí el absoluto? Lo que yo quiera. Y eso es absoluto. O sea, ¿Sí? yo Sí. me absolutizo. Ah, interesante. Y eso es lo que encontramos hoy. Por eso el ser humano termina incluso creyéndose un ser divino. Porque en su propia subjetividad se absolutiza. Y por eso el que se quiera autopercibir como quiera, por eso el que Querer ser como quiera. Y eso ya es una postura metafísica. Porque está poniendo el fundamento último en él mismo. interesante, digo. Por eso señalaba que nadie, o sea, todos vivimos sí o sí con una metafísica implícita. Se decía hace rato, nosotros como creyentes, nuestra misma fe cristiana nos ofrece ya, si nosotros somos, digamos, metafísicos, porque sería incompatible un cristiano que no tenga una postura de verdad metafísica, porque entonces no creería en un Dios trascendente, sino inmanente. Bastante interesante. Digo, vamos a regresar ahorita a algo de estos temas porque sí quisiera terminar con eso, pero antes fíjate, padre, que ya ves que hicimos invitaciones y pues ahí surgieron algunas preguntas. Entonces vamos a pedir aquí al seminarista que nos apoya, si nos puede
de dictar las preguntas, si lo puede decir, y estamos contestando una por una. Bueno, tú, porque yo solo estoy entrevistando. Adelante, Jorge. ¿Cuáles son las preguntas? Ok, la primera pregunta es, ¿cuáles son los estatutos epistemológicos de la metafísica? Esa pregunta que hacen tiene que ver con que si la metafísica es o no una ciencia verdadera. Y lo primero es delimitar bien el concepto de ciencia, porque un concepto reducido de ciencia nos llevará a negar que la metafísica sea una ciencia, pero no porque lo sea, sino porque nuestro concepto de ciencia es reducido. Quisiera partir con la definición clásica de ciencia, que es el conocimiento cierto, verdadero de las cosas por sus causas. En síntesis, decíamos hace rato, es un conocimiento razonado. No explica qué tipo de causas, solamente que es un conocimiento de causas. Cuando yo digo lo que sé y digo por qué, eso puede tener carácter de ciencia, ¿no? Un conocimiento de causas. Porque si solo es conocimiento, pero no conozco las causas, o sea, sé que pasa así porque sí, entonces no es una auténtica ciencia. Ahora, ¿cuáles son entonces aquellos aspectos que le dan el carácter científico a la metafísica? Esa sería entonces la pregunta. Podríamos señalar por lo menos 4. Primero, que la metafísica debe partir siempre de la realidad. No puede partir solamente de los datos del pensamiento, porque él corre el riesgo de inventarse su objeto de estudio. Ninguna ciencia se inventa su objeto de estudio, porque entonces sería ciencia nada más de algo ideal, no de algo real. Toda ciencia capta su objeto de estudio de la realidad, lo que decíamos hace rato, de un dato que percibe de un fenómeno de la realidad. Lo mismo la ciencia metafísica, debe partir de la realidad. Segundo, por lo tanto, debe dar respuestas reales, no solamente ideales. Quienes piensan que la metafísica es ciencia es porque han pensado que la metafísica a nada da respuesta. No, sí da respuestas reales. Y siempre que dé respuestas reales, la metafísica estará respondiendo a su estatuto como ciencia. Pero también la metafísica, en ese estudio de lo real, integra al mismo tiempo los datos sensibles, pero también lo que puede captar por la razón. Aquí tenemos que superar la visión reductiva tanto del empirismo como del racionalismo. Porque mientras que estos ponían el conocimiento o sentidos o razón, y esa o es contraposición, el ser humano conoce con ambas facultades, los sentidos y razón. Los sentidos nos permiten captar los datos sensibles, pero la razón nos permite captar el nexo que hay entre una cosa con otra. Y ese nexo que lo capta el pensamiento, no los sentidos, en eso tenía razón este filósofo Hume, ¿verdad? Decía, es que yo no puedo ver la causa. Y es cierto, porque la causa no es un dato sensible, no es que yo vea la causa, pero es un dato que la razón capta como un nexo entre un efecto y otro. Entonces, pues decir, esto es causa de. Entonces, cuando nosotros sabemos integrar estos dos elementos en la metafísica, podemos encontrar también su estatuto. Otro estatuto, la metafísica hoy no puede seguir su estudio alejada de las demás ciencias, y entre ellas la ciencia experimental. Un autor, Gardel, dice en su libro acerca de cosmología que para que hoy la metafísica pueda seguir siendo vigente, tiene que actualizar su aparato crítico. Es decir, la metafísica hoy para sus estudios no puede prescindir de los datos que nos ofrecen las ciencias experimentales. Porque si la metafísica parte del estudio de la realidad y las ciencias experimentales estudian la realidad, entonces el estudio metafísico se complementa, se perfecciona, se profundiza cuando entra en diálogo con la realidad. Por eso que, aunque no lo crean, en las clases de filosofía se ve algo de física cuántica, algo de astrofísica. Digo, es lo interesante de este libro, no una cuestión muy profunda, pero sí se toman esos datos en las clases. Porque, vuelvo a repetir, nosotros no podemos ahora en el pensar filosófico prescindir.
De hecho, ninguna ciencia puede, como diríamos, alejarse de las otras. Si una ciencia se aparta y queda solita, se está condenando a morir. A morir, exacto. Hoy, esto que le han llamado muchos interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, es una situación que prevalece hoy en todas las ciencias, y entre ellas la metafísica. Lo que sí hay que señalar entonces es que la metafísica nos da respuestas que no se pueden obtener por los métodos de la ciencia experimental. Y ahí está la importancia. Sí, se apoya. Ok, genial. Segunda pregunta, por favor, Jorge. ¿De qué manera hacer atractiva la metafísica en nuestro tiempo, dado la complejidad de dicha ciencia? Primeramente, entender que no solo es una cuestión teórica, es una cuestión práctica. Ya lo decíamos anteriormente, no es solamente una teoría a aprender, sino que ya es una conducta de vida. Por poner un ejemplo, una persona que está viviendo un momento de depresión profunda, en ese momento está viviendo una alteración de su metafísica, de su manera de entender el fundamento último. Una persona deprimida que piensa que ya no tiene sentido a la vida, que todo ya se acabó, redujo su visión metafísica a solamente el aquí y el ahora y nada más hay. Entonces, eso tenemos que entenderlo, que y más para nosotros como creyentes, repito, porque ya vivimos en una perspectiva metafísica. Si no, no podríamos entender el Evangelio sin esta perspectiva del más allá, de la vida eterna, del cielo, del paraíso. Todo eso es una manera de entender la metafísica. Entonces, tendríamos que quitarnos esta idea de que solamente es teoría, de que solamente son... Hay praxis en la metafísica, entonces. Sí, o sea, la praxis viene en cómo se vive. O sea, sí. la manera en que yo vivo está indicando qué metafísica sigo. No tanto una utilidad en el sentido utilitarista, pero sí una praxis. Voy a poner un ejemplo, espero que no genere yo controversia. Si yo tengo una vida muy materialista, es decir, hago depender mi felicidad de lo que yo poseo, de lo que yo tengo, es porque estoy viviendo una metafísica no trascendente. Porque estoy haciendo depender el sentido de mi existencia, de mi felicidad, solamente de lo material. Y me estoy olvidando de lo que viene después. Le estoy dando un sentido limitado, pero al final de cuentas, sentido. A eso me refiero, que entonces la metafísica se hace vida. Sí. Pero claro, la reflexión me ayudará a entender mejor mi situación en la que yo estoy viviendo. Qué genial. ¿Tenemos otra pregunta, Jorge? Claro que sí. Con base, dicho con anterioridad, ¿cómo influye entonces la metafísica en el ser humano? ¿Influye dándole sentido o quitándole sentido a su vida? Y aquí quisiera hacer una precisión, padre. Bueno, más que precisión, ¿cómo hace falta el sentido en la actualidad? Los índices de suicidios están subiendo de manera alarmante, los jóvenes cada vez están perdiendo el sentido de la vida, redes sociales diciendo que se encuentran tristes, que se encuentran deprimidos, que ya les dio ansiedad. ¿Tiene que ver con esto? Por supuesto, es la consecuencia de habernos quitado una perspectiva metafísica trascendente. Algo que no nos dimos cuenta es que qué bonito para los que nos empezaron a hablar de que no pienses en el cielo, de que todo está aquí, pero nos quitaron una visión trascendente de la realidad. Entonces, todo se acaba acá, démosle gusto a todo lo que está acá, pero al final de cuentas nos queda vacío. ¿Por qué? Porque nosotros podemos negar una metafísica trascendente, pero no podemos acabar con que nosotros mismos somos seres trascendentes. Es nuestra naturaleza. Es para nosotros hacer la trascendencia. Cuando yo acepto una visión que me quita la trascendencia, empiezo a vivir y a sentirme vacío, porque esta parte no la voy a poder llenar con nada que yo encuentre aquí. Me hiciste recordar a San Agustín, nos dijiste, el Señor para ti y mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Diríamos, si nos hizo el trascendente, nos hizo para trascender. Exactamente. Y una perspectiva metafísica que subiera a trascendencia solamente le va a orillar al ser humano a pura tristeza, a soledad. Una cosa es lo que nos puedan prometer y otra cosa son las consecuencias que vivimos en la vida de cada uno. Hay una irresponsabilidad grande cuando alguien
afirma o busca la manera de quitarnos Ahora lo diré de otro modo. Cuando alguien vuelve a tenerle sentido a su vida, pero un sentido de verdad pleno, no solamente gusto, no solamente el complacer sus gustos, alguien de verdad empieza a tener sentido profundo a la vida cuando adquiere una perspectiva metafísica trascendente. Porque le encuentra un porqué profundo que lo impulsa más allá incluso de los límites que le puede establecer la muerte. Eso está genial. Digo, nada más quisiera, creo que es Max Weber el que hace un comentario. Cuando el ser humano pierde el sentido de las cosas, viejos dioses se levantan de sus tumbas, dice. Y le reduce, ¿verdad?, esa visión solamente a lo material, a lo inmediato. Me atrevería a decir entonces que una respuesta así muy puntual al problema de hoy tendría que ser una respuesta desde la metafísica trascendente. Volver nuevamente a recuperar el sentido de la trascendencia, y eso es metafísica. Por eso la pregunta que hacían hace rato, o sea, ¿cómo hacerlo atractivo? Ver que nuestra misma existencia depende de nuestra manera de entender el fundamento último. Podríamos decir, pregúntate cuál es el fundamento último de tu vida. Si es nada más lo material, hasta ahí va a llegar tu visión. Y después, casi día, prepárate para las consecuencias del vacío existencial, de la carencia de sentido. Pero si tu perspectiva metafísica es trascendente, pues podrás encontrarle incluso un sentido al dolor y al sufrimiento. Incluso en el ámbito de la psicología, ¿no? La logoterapia, que tiene mucho Claro, que ver con esta cuestión del sentido. Qué genial. Yo creo que tendríamos mucho para hablar de esto, pero vamos a ver si hay otra pregunta. Claro que sí, tenemos otra pregunta. Entonces, ¿qué tan importante es el estudio de la metafísica, sobre todo en el nivel universitario? Es importante si nosotros queremos profundizar en un sentido humanista de los estudios. No es que la metafísica no sea importante, sino que se le ha restado importancia, porque a la sociedad actual le resulta más la técnica que la humanidad. No considero que tengan que estar peleadas, sino más bien en diálogo. Es importante siempre y cuando nos demos cuenta que la técnica sin humanidad convierte al ser humano en una bestia. Y que la técnica con humanidad perfecciona de verdad al ser humano en todos los ámbitos. Porque el ser humano no solamente es más cuando conoce más, sino cuando a ese conocimiento también corresponde una visión más profunda de las cosas. Entonces ahí encontramos su importancia. Repito, no es que no la tenga, simplemente que estamos, vuelvo a repetir, en una manera de pensar en la que la humanidad, lo humano o el sentido humano de la ciencia se ha olvidado. Y aquí quisiera abonar lo que dices, porque cómo hace falta hoy día tener esa conciencia que señalabas, que la técnica sin humanidad nos vuelve bestias, ¿no? Hoy día, por ejemplo, todo esto que nos está impresionando, la inteligencia artificial, la robótica, toda la cuestión de los algoritmos dentro de las redes sociales, cuando no nos ponemos, cuando esto deja de tener sentido humano, ¿en qué nos convierte? Sí. Nos vuelve solamente, incluso nos empiezan a condicionar a partir de ahí. De hecho, tendríamos que identificar entre ciencia y perversión intelectual. No por saber mucho me hace una persona de ciencia. No. Porque una cosa es la ciencia cuando me ayuda a perfeccionarme, y otra cosa es conocer mucho, pero pervertidamente para hacer daño. En este segundo caso, no tiene sentido la ciencia porque hasta nos daría miedo. Sí, es lo que pasó con la experimentación con seres humanos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial y todos los casos estos de experimentaciones que se hicieron en América Latina, en algunos países africanos. Veo esa perversión intelectual, tiene mucho que ver con el ámbito de la ética. De hecho, por eso la bioética siempre está ahí tratando de vigilar, tratando de regresar, hacer un llamado a la conciencia, porque cuando la ciencia se utiliza para mal, creo que tiene que ver muchísimo con esta cuestión de la perversión. Y habría que ver si no se le puede llamar ciencia. Sí, se le puede llamar ciencia, ¿lo que es? Es una de perversión, una degeneración intelectual. Sí, que creo que es bastante peligroso. Y hoy día creo que es urgente
esta necesidad de conciencia de esto, ¿no? Porque si le permitimos a estos pervertidos intelectuales hacer lo que quieran, ¿hacia dónde nos van a conducir con? Yo creo que no nos damos cuenta el daño que también nosotros corremos. Porque podemos pensar, es que se lo van a hacer. No, también nosotros corremos ese riesgo. Sí, digo, cuestiones como el transhumanismo, por ejemplo, ¿no? Como hay gente que se fascina con el transhumanismo, mejoras tecnológicas para nosotros, ¿no? Me voy a mandar a quitar mi ojo, me voy a poner un ojo biónico. ¿Lo vas a poder pagar? De entrada. ¿Lo vas a poder pagar? Bueno, te lo van a dar en plan renta. Y cuando no lo puedas pagar, ¿qué van a pagar tu ojo? Bueno, esas cosas que por encimita, ahora si profundizamos más. Sí, nos llevan a una situación en la que el ser humano mismo acepta hacerse cosas. Y otra vez, eso es cuestión de metafísica, porque se habla mucho de la dignidad humana, pero la dignidad humana solamente la podemos fundamentar desde una perspectiva metafísica. Cuando yo entiendo qué es el ser humano. Sí, la ciencia no me responde a qué es, sino cómo funciona. Exacto. Cuáles son sus ¿De qué procesos, cuáles son sus estructuras. Pero ya en lo profundo, ¿qué es? Es una pregunta que trata de responder la filosofía a través de la antropología filosófica. Sí, el tema de la divinidad. Hay muchísimos temas de que hablar contigo, padre. Ojalá. Bueno, y ya empezamos a hablar de algunos temas de metafísica. Sí, ojalá nos haces una tercera entrevista, porque yo creo que están quedando muchos hilos ahí, pero bueno, ya lo convenceremos. ¿Alguna otra pregunta, Jorge? La última. Si la metafísica no refuerza su aparato crítico, ¿sería considerada una ciencia obsoleta? Si la metafísica no, más que refuerza, si no actualiza su aparato crítico, deja de ser ciencia, como cualquier otra ciencia. Todas las ciencias tienen que estar constantemente revisando sus métodos. Eso queremos decir con el aparato crítico, sus métodos, sus procesos. Querer, por ejemplo, hoy hacer un estudio en la física nuclear con los métodos de hace 50 años, o sea, y no es que la física de hace 50 años se quede obsoleta, sino que ya no nos permitiría avanzar como con los elementos que tenemos ahora. Lo mismo con la metafísica. Es cierto que nosotros tenemos una base que le llamamos filosofía perenne, pero no porque nos quedemos en una estructura obsoleta, simple y sencillamente porque sigue dando respuesta. Y aquí yo creo que este es otro punto que quisiera llegar. Una ciencia se sigue manteniendo vigente si sus respuestas siguen siendo vigentes, y siguen siendo vigentes porque siguen dando respuestas a problemas actuales. La metafísica empezará a ser obsoleta, o más que la metafísica, alguna postura metafísica, si deja de dar respuesta a las preguntas actuales. De hecho, por eso es que no es soberbio llamarle filosofía perenne a filosofía perenne, ¿no? O sea, porque al final de porque lo que lo hace perenne es que mantiene que su sigue vigencia. manteniendo su vigencia. Que por supuesto no es lo mismo entender a Aristóteles hace 500 años a entender a Aristóteles hoy en las formas, tal vez. En lo esencial, sin duda sí, ¿no? Pero en las formas, yo creo que lo que hablabas, ¿no? Hay que ir actualizando, ¿no? Es cierto que no tenían todos los medios, los instrumentos que tenemos hoy, pero hay cosas que no cambian. Es como querer decir, hoy es obsoleto enseñar aritmética porque los números se inventaron hace más de 4.000 años. Pues sí, pero lo necesitamos hoy para el cálculo diferencial e integral. Lo necesitamos para un montón de ecuaciones y seguimos dando los números, no dejan de ser obsoletos. Sí, no, y aquí quisiera dar un ejemplo. En bioética a veces critican mucho o a veces intentan desprestigiar la postura de Santo Tomás, por ejemplo, que hablaba que el ser humano no lo era hasta el tercer mes de gestación, por lo tanto antes no había problema si se abortaba, pero pues es un problema de una limitación propia de su tiempo, ¿no? Yo estoy completamente seguro que si Santo Tomás tuviera todos los medios que hoy tiene, Sí, esa afirmación no lo hace, o sea, Evidentemente. por su misma filosofía. También, ¿verdad? Pensaba, por ejemplo, en la generación espontánea, pero pues no se tenían los instrumentos como el microscopio, que de haber tenido acceso a eso, pues evidente. Y nosotros mismos, a ver, cuando carecemos del conocimiento en algo, podemos hacer una afirmación que después con nuevos instrumentos decimos, no, estaba en un error. Y aquí es de entender que somos seres que podemos caer en un error. Sí, no somos... Y eso no nos hace menos, perdón, pero sí nos hace menos sabiendo que estoy en el error y querer permanecer en él. Eso sí es mucho más imperfeccionante. Aunque qué complicado es ahora que
de manera deliberada se decide no aceptar la verdad, no es la posmodernidad. Digo, yo creo que eso es... Sí. Pero bueno, ese es tema de otra conversación. Se acabaron las preguntas, padre. Ya para ir cerrando, hay dos cosas que me gustaría platicar contigo. La primera, al día de hoy, con la filosofía muy nueva, hay unas críticas bastante feroces a la metafísica. Círculo de Viena, pensamiento parabólico, escuela de Frankfurt. Y hay escuelas incluso filosóficas que tienen como un cierto desprecio a la metafísica, porque tienen, no sé, el Tractatus de Wittgenstein de un lado, ¿no? O tienen a Bertrand Russell por el otro. ¿Qué podríamos responder a estas críticas que se hacen desde ahí? Primero tenemos que entender cuál es el método que utilizan para su crítica. Por poner el ejemplo del Círculo de Viena, que luego genera esta corriente filosófica llamada neopositivismo lógico. Si no tenemos en cuenta que ellos mismos en su manifiesto programático señalan como sus antecedentes toda la filosofía positivista y toda la filosofía empirista, mismos ahí citan a Hume, entre otros, vamos a darnos cuenta que precisamente por los presupuestos que tienen, terminarán en una visión antimetafísica. Primero hay que señalar, valorar el método, porque el método limita el tipo de resultados que nosotros podemos tener. Si yo quiero, por ejemplo, estudiar un artefacto encontrado en la prehistoria solamente con lazos de la física, me va a decir peso, tamaño, estructura molecular, pero no me va a decir para qué. Necesito de otra ciencia para eso. Y eso hay que señalarlo, porque dije hace rato que ninguna ciencia por sí sola puede darnos respuesta a todo. Si entendemos eso, vamos a entendernos que tampoco una sola ciencia, una sola corriente filosófica me puede dar respuesta a todos. Incluso la filosofía aristotélico-tomista no está cerrada al diálogo con los demás. Y claro que podemos ir mejorando nuestra comprensión de las cosas. Primero. Segundo, también analizar cuáles son las consecuencias de aceptar ese sistema filosófico. O sea, yo puedo aceptarlo eso, pero ¿qué implica? Por ejemplo, si yo me quedo solamente con lo que dice, por ejemplo, el manifiesto programático del Círculo de Viena, que retoma el Tractatus de Wittgenstein, donde me dice que lo único real es el dato sensible, pues yo tendría que renunciar al amor de mamá. Porque eso que le llamo afecto, o sea, yo puedo ver el abrazo, pero el amor no lo veo. Entonces, asumir las consecuencias no siempre se tiene en cuenta. Entonces, siempre pensar en las consecuencias, o sea, las implicaciones que tiene asumir esa manera de pensar. Y entonces ya podemos valorar que no es tan sencillo como parece. El mismo hecho de hoy, dejar que al ser humano a merced de sus caprichos, de sus gustos, trae consecuencias tremendas para uno mismo y para los demás. Ok. Segunda cuestión. El umbral de la metafísica o punto de llegada a la metafísica nos deja en la antesala o en la puertecita de la teodicea. ¿Qué tan importante hoy sigue siendo, qué tan vigente sigue siendo, a propósito de toda la importancia que ya nos diste de la metafísica? Entonces necesariamente Dios en el pensamiento filosófico sigue estando vigente. La gran conclusión de la metafísica es que tiene que haber un fundamento útil. Esa es la gran conclusión de la metafísica. ¿Qué es, cómo es, qué características tienes? Ahí pasamos de la metafísica a la teología natural. La teología natural es ¿qué puedo decir de ese fundamento último desde una perspectiva puramente racional? O sea, ¿qué es lo que racionalmente puedo decir de Dios? Ahora, cuando señalo que la conclusión de la metafísica es que tiene que haber un fundamento último, también me lleva a decir que es más irracional negar un fundamento último que afirmarlo. ¿Por qué?
Porque si yo niego el fundamento último de todo, me quedo sin causa. Estoy diciendo que todo surgió porque sí, y eso es más irracional que afirmar que hay una causa que no la puedo comprender. Y que, ojo, no solamente está hablando de causa material, ¿no? Sino de todos los tipos de causas. Causa en el sentido más profundo. La causa es aquello que explica lo que algo no se puede explicar por sí solo. ¿Yo por qué tengo que buscarle causa a algo? Porque no encuentro en ese algo la explicación de sí mismo. Completo. Entonces, si yo niego la causa última o el fundamento último de todo, estoy aceptando que no sé qué puede ser fundamento de todo. O sea, quedo peor que al inicio, porque me quedo sin respuesta, no tiene sentido la pregunta y acepto que así está bien. Eso es irracional. Para un ser inteligente, eso es irracional. Es más racional decir, bueno, tiene que haber una causa, porque de otro modo no se explicaría que lo que no era sea. Tiene que haber una causa porque esto me hace entender el porqué de algo, y entonces puedo también satisfacer mi apetito intelectual, que precisamente busca la causa. Después será un trabajo todavía posterior, qué características debe tener ese fundamento último. Aunque en sentido amplio la teología natural es parte de la metafísica, académicamente se distingue como el estudio de lo que yo racionalmente puedo decir de ese fundamento último. Por eso decimos que la metafísica nos deja a las puertas de la teología natural. Que es una cuestión de conclusión lógica, ¿no? O sea, la lógica misma te va a llevar hasta Lógica, sí, y en ese sentido argumentativa. Argumentativa, sí, discursiva, o sea, vas llegando así, hacia allá. Y ya que estamos en este plano, padre, ¿hay algún tipo de religiosidad o de religión antimetafísica? De alguna manera podemos decir que toda religión está circunscrita en el ámbito de la razón humana. O sea, curiosamente, y en contra de lo que muchos piensan, la religión es posible porque hay un ser intelectual. Sin el ser racional no sería posible la religión. Es más, la religión misma es un signo de racionalidad. El animal no tiene religión. No, o sea, el animal no tiene, solo el ser racional tiene religiosidad. Podrían haber, pero estaría siendo algo contradictorio. Porque una auténtica religión siempre busca vincularnos con el fundamento último de todo. Yo te cambiaría un poquito la perspectiva de tu pregunta, y aquí diría, si una religión no nos lleva a unirnos con el auténtico fundamento último, ¿qué pone como fundamento último? Y aquí encontramos, por ejemplo, muchas, ya no les llaman ahora religiones, sino religiosidades actuales o espiritualidades, en donde en lugar del fundamento último ponen el sentimiento humano. De manera que el ser humano ya no se une con el fundamento último, sino él mismo, y ni siquiera él lo más, sino sus placeres, sus gustos se ponen como el punto con el que hay que vincularse. Y en un mundo postmoderno pegan esa religión. De hecho, todo eso está entramado. El mundo postmoderno, el pensamiento débil, el relativismo, el poner en lugar de la razón el sentimiento, y todo gira en torno a esto. Sí, porque a veces pastores millonarios, grandes templos con música, con juego de luces, ¿no? Y todas esas cosas que hoy día se están viendo, yo creo que tienen que ver con lo que sí, por supuesto, estás comentando. Y padre, nada más como para dejar picada la audiencia. También el padre no lo dijo, pero él también tiene mucho conocimiento sobre las cuestiones de exorcismos. Que en la iglesia hablar de exorcismos es un tema bastante serio. No es una cuestión como de películas ni series de Hollywood, ¿no? Cuando tú estudiaste metafísica y ahora que también tienes este servicio del exorcismo, ¿tienen algo que ver estas dos cosas? Sí. De hecho, entender la estructura fundamental de las cosas
ayuda a darnos cuenta y a poder dar respuesta a estos eventos extraordinarios. Recuerdo cuando nos enviaron a hacer el curso para exorcistas, yo recuerdo bien que decía, estos temas son como el quinto, sexto, séptimo nivel de metafísica. Porque cuando hablamos, por ejemplo, en metafísica de la estructura de las cosas, en el caso del ser humano, hay una estructura material que le llamamos cuerpo, pero hay una estructura que no es material, que le decimos espíritu. Estudiamos, por ejemplo, en metafísica que el espíritu es lo que actualiza el cuerpo. De manera que el cuerpo necesita el espíritu, pero el espíritu no necesariamente necesita el cuerpo. Una conclusión de esto es que pueden haber espíritus sin cuerpo, que en metafísica le llamamos formas substanciales. Y entonces esto ayuda, por ejemplo, a entender en el ámbito de la fe los ángeles. Los ángeles serían espíritus puros, es decir, formas substanciales. Y por lo tanto, no tienen un cuerpo. Pero también nos hace ver que como el espíritu es el acto del cuerpo, es el que, diríamos, dispone del cuerpo para realizar sus operaciones. Entonces, esto ayuda a entender por qué un espíritu en el ámbito del exorcismo puede poseer un cuerpo. No es su cuerpo, pero lo posee. Y también por eso se le puede y se le expulsa, porque no hacen unidad sustancial con ese cuerpo. Ah, ok. O sea, no es su cuerpo. Hay una explicación racional de por qué sí puede haber una posesión y por qué puede haber una expulsión. Claro, porque no es su cuerpo. Solo es una unión accidental. Por eso cuando el demonio Mucos dice, es mío, ¿verdad? No es tuyo. Es que tú no tienes cuerpo, ¿verdad? Tú eres espíritu puro. Este cuerpo lo estás, diríamos, invadiendo, pero no es tuyo. Pero esto es para una manera de decir cómo no está peleada todo este mundo, claro, de la filosofía en la metafísica con el ámbito de este servicio pastoral a través del exorcismo y la oración de liberación. Digo, esto es bueno que se sepa porque a veces, sobre todo las críticas que se hacen de fuera, no, pues es que luego en la iglesia esas cosas que hacen no solamente imaginativas, pero no, o sea, ahí hay una explicación ya racional, o sea, un sustento que no es una suposición, no se le ocurrió nada más a la iglesia hablar de estos temas, sino que hay... De hecho, cuando uno hace un discernimiento acerca de una posible posesión demoníaca, de verdad que uno tiene que aplicar muchísima metafísica, no solo estudiarla, aplicarla, ¿no? Para entender la posesión y también para entender de qué manera se va a expulsar. Wow. Es aplicar todo eso. Al menos yo, de manera muy personal, a esa conclusión llegaba en el curso. Decía, qué bueno que me ha ayudado la metafísica para poder entender todo esto. Wow, si en alguna otra ocasión el padre se anima, igual le hablamos un poquito de estas cosas. Padre, nada más ya para cerrar, ¿alguna otra cuestión, algún llamado que quieras hacer acerca del tema que estamos hablando hoy? Pues nada más invitarlos a que no dejemos de ejercitar auténticamente nuestro pensamiento. La metafísica nos ayuda a poder entender las cosas de manera racional. Y esto quiere decir que no haya contradicción con nuestro pensamiento. Y en esta época en la que vivimos un tiempo, lo decías tú, de posmodernismo, podríamos ir de renuncia a la razón, todo aquello que se presenta como irracional, siempre y cuando te haga sentir bien, pareciera ser que es bueno. Yo creo que hay que tener cuidado, porque podemos negar un fundamento último, pero hay que estar atento a las consecuencias, porque nos pueden llevar a una visión fatalista, depresiva de la realidad. Por lo demás, les agradezco su tiempo, espero que nos pueda servir a todos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de fe, y también para ir aumentando, ¿verdad?, nuestra perspectiva racional, nuestro horizonte sobre el cual nosotros interpretamos la realidad. Pues muchísimas gracias, padre, de verdad, muchas gracias a la audiencia. Yo los invito a que también, si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en los comentarios.
y así ya presionamos al padre para que en una siguiente entrevista pues pueda responder también ya de manera personal esas preguntas. Así que yo los invito a animarse a hacer las preguntas, la que gusten, aquí sí las podemos responder adelante. Pues muchísimas gracias, que estén muy bien, pásensela de maravilla y nos vemos en el próximo capítulo.